Shalom, amados hermanos y hermanas, el Eterno los bendiga y los guarde. Mi nombre es Martín Saavedra y este es su programa Soresh Haemet, Rey de la Verdad. Vamos a hablar el día de hoy un tema muy importante, muy hermoso, que es sobre la murmuración. ¿Qué es lo que nos está pasando, amados hermanos y hermanas? De repente tenemos pruebas, de repente con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra economía. Bien, entonces, esto tiene que ver mucho con la murmuración, amados hermanos y hermanas. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que sale de nuestra boca. Bien, porque dice la Biblia que la boca es la raíz de todos nuestros males, no lo que decimos, no lo que hablamos. Entonces, amados hermanos, este tema es muy importante y, amados hermanos, les voy a pedir que en sus casitas puedan apuntar los textos para que los puedan leer junto conmigo. Bien, los textos van a salir aquí a mi mano derecha para que ustedes los puedan apuntar y repasar. Bien, entonces vamos con el primer texto, que es el libro de Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículo 5. Números capítulo 21, versículo 5. Bien, a ver, listo. Amén. A ver, dice, y habló el pueblo contra el Eterno. Y Moshe, dice que el pueblo habló contra el Eterno, contra Elohim y Moshe, ¿no? El hablar contra ellos es murmurar. Ya, miren cómo va desarrollándose la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque aquí Pablo, predicaba sobre esto, hacía entender cuando él predicaba a las sinagogas, ¿no? Como yo les había dicho en un video anterior, los discípulos del Mashiach no decían, voy a hablarles sobre el Nuevo Testamento, porque ahí no había Nuevo Testamento. Ya ellos predicaban la Torá. Bien, vamos a entenderlo esto muy bien. Quiero que me sigan acá. Dice, y habló el pueblo contra Elohim y Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Entonces, pues lo que está diciendo ahí prácticamente es, me hubieras dejado en Egipto a seguir siendo esclavo. Dice también la palabra, que ni hay pan. Dice que ni hay pan. Cuando el Eterno había hecho llover maná para que puedan comer. Ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano, dice. ¿Qué está pasando ahí con el pueblo? El pueblo se está rebelando contra el Eterno. El pueblo está murmurando. Bien, entonces, ellos no dicen que atacaron, acá no dice que atacaron a ellos, ¿no? No dice pues que se rebelaron con armas, ¿no? Dice que hablaron, ¿no? Pero ese hablar revela algo más profundo, amados hermanos y hermanas. Ese hablar es una murmuración, ¿no? Que no es solo quejarse, ¿no? Porque la murmuración es una actitud que nace ¿dónde? Que nace en el corazón. La murmuración nace en el corazón. Bien, entonces, la murmuración, amados hermanos, para que lo podamos entender, es cuando una persona rechaza lo que el Eterno está haciendo. ¿Ven? Desprecia su provisión. ¿Bien? Y pierde la gratitud. ¿Ven? Entonces, ellos decían, ¿no? No hay pan, ¿no? Cuando sí había, ¿no? Había caído maná del cielo. ¿Bien? Y dice todavía, nuestra alma aborrece el pan liviano, dice acá la Torá, ¿no? En el versículo 5 que hemos leído, ¿no? Entonces, no, no estaban rechazando comida, estaban rechazando la provisión divina, la provisión del Eterno. O sea, hay que ponernos en ese tiempo, ¿no? O sea, vemos que está lloviendo maná, que el Eterno está haciendo llover prácticamente comida para sustentar nuestra hambre.
Es una comida divina, es una comida espiritual. Es una comida kadosh, una comida santa. El maná. Que el Eterno, todo el pueblo vio que el Eterno mandó el maná. Y aún así murmuraron y despreciaron esa comida. ¿Ven? O sea, perdieron prácticamente el temor al Eterno. ¿Ven? Entonces, el problema, amados hermanos, no era el desierto que estaban cruzando los israelitas, no. Era el corazón. El corazón de ellos se puso como de una piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaban quejando, ¿no? O sea, hay que ser de repente algo incrédulo, incrédulo, ¿no? Sería la palabra, para no estar a favor, conforme, agradecido con el Eterno. Bien, entonces hay que partir de ese punto porque ese punto es muy importante en sus vidas, en cada uno de nosotros, porque esto es lo que pasa actualmente, ¿no? Ahora, vamos a ir al libro de Números, capítulo 21, versículo 6. Quiero que tomen atención en este pasaje para poder entender. Bien, dice, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Por qué envió serpientes ardientes? Porque estaban murmurando, estaban quejándose. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Envió entre el pueblo serpientes ardientes, dice, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Yo les pregunto una cosa, amados hermanos y hermanas. Todas las denominaciones, he escuchado mucho, dicen que el Eterno no castiga, que el Eterno te ama, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no quiero ir muy a fondo, pero aquí el pasaje es muy claro. Dice que el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, dice, y que murió mucho pueblo de Israel. El Eterno te quiere hablar, amado hermano y hermana. Si estamos pasando por pruebas difíciles, si estamos pasando por enfermedades de repente incurables para el médico, para los humanos, pero nada es incurable para el Eterno, porque el Eterno todo lo cura, el Eterno todo lo cura, no hay imposible para él. Entonces, el Eterno nos está queriendo hablar, amado hermano. Quiere que te vuelvas de tu mal camino al buen camino, para que puedas seguir sus misbot, sus mandamientos, y el Eterno te pueda sanar. Bien, entonces este es un texto muy importante y quiero que lo entiendan muy bien, porque dice acá, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dice que murió mucho pueblo de Israel. ¿Ven? Entonces, a veces no entendemos cómo el Eterno nos quiere hablar, nos quiere decir, se quiere comunicar como nosotros. Nosotros somos tardos de repente para poder comunicarnos con Él o para entender las maravillas que Él tiene para con los hijos de los hombres. Somos un poco lentos, pero tenemos que pedir al Eterno con fe. Bien, acá entonces el Eterno puede mandar enfermedades, pestilencia, etcétera, en tu familia, qué sé yo, en muchas maneras. Y esto hay que recibirlo de una manera kadosh, de una manera santa. Bien, más adelante yo voy a, con la ayuda del Eterno, voy a subir un video que es la sanidad, ¿no? Por cómo tú puedes sanarte, ¿no? Cómo puedes tú, de repente, si tienes una enfermedad maligna, una enfermedad terminal, el Eterno te puede sanar. Hay pasos para poder sanarte, ¿no? Hay, hay indicaciones que te dice el Eterno que sigas para que puedas sanarte. Entonces, amados hermanos, hay que estar atentos al video que voy a subir, que es muy, muy bueno, muy importante y es muy edificativo. Te va a servir muchísimo en tu vida. Bien, entonces, vamos a volver al texto, amados hermanos, que es, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, dice. Bien, entonces, hay que entender algo. El Eterno, amados hermanos, no es injusto. El Eterno es justicia. Bien,
Y el Eterno siempre va a responder según la condición del corazón del hombre. Bien, entonces, vamos a, vamos a ir al libro de Romanos, pero quiero que entiendan esto, los dos pasajes que hemos leído, los dos versículos, ¿ya? El 5 y el 6. Vamos a, vamos a tener una correlación sobre eso. Bien, porque nos vamos a ir al Nuevo Testamento, fíjense, que es la Brit Hadashah, Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 25. Bien, y el versículo de ese mismo capítulo 1, el capítulo 1, versículo 28 hasta el 32. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo aquí? ¿Qué cosa nos quiere explicar? ¿Qué cosa nos quiere anunciar? Bien, en sus casas pueden leerlo, amados hermanos y hermanas. ¿Qué nos dice Pablo aquí en este pasaje? Nos dice que cuando el hombre rechaza al Eterno, cuando el hombre rechaza, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí estaban caminando, ¿no? Y rechazaron al Eterno y a Moshe. Lo rechazaron, ¿no? El Eterno nos va a dejar seguir nuestro camino. El Eterno es sabio. El Eterno, Él sabe por qué lo hace y nada es para mal. Todo lo que hace el Eterno es para bien. Bien, entonces, el Eterno, Él nos va a dejar que nosotros sigamos nuestro camino, ¿no? Pero ese camino que nosotros elegimos seguir o que el Eterno nos deja seguir, nos va a llevar a la destrucción. Esto es, esto es así. Bien, entonces, en el libro de Números que hemos leído, en el capítulo 21, lo muestra en la práctica. Y acá en este libro, Pablo nos muestra en teoría qué es lo que nos pasa si es que nosotros murmuramos, si es que nosotros elegimos nuestros propios caminos, nos va a llevar a la destrucción. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a llevar este proceso de murmuración, ¿ya? La murmuración, amados hermanos, por lo que estamos entendiendo en la Tanaj, es que la murmuración te lleva a la incredulidad. ¿Bien? Y la incredulidad te va a llevar ¿a qué? A la separación. Te lleva a la separación. Porque ya eres un incrédulo, no estás creyendo lo que el Eterno está haciendo por ti. Ya perdiste esa credibilidad con el Eterno. Una vez que te separas, ¿qué es lo que pasa? Te lleva a la muerte. Y esto es lo que tú estás viviendo en estos momentos. Que estás viviendo tanto tiempo separado del Eterno, tanto tiempo de que no lo servimos, ¿no? Porque en una administración anterior yo les dije que nosotros venimos al mundo no para servir al mundo, venimos al mundo para servir al Creador. Es lógico, el Creador nos manda con vida aquí a la tierra. ¿Para qué? Para que te vayas, te emborraches, este, sigas tus propios caminos, seas un adúltero, una adúltera, para que robes, forniques, etcétera, 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 mates, qué sé yo. No, el Eterno te manda por una razón. El Eterno nos manda para que lo sirvamos a Él. Para eso nos manda, para que le sirvamos. No nos manda para otra cosa más. No para hacer nuestros propios caminos, sino para hacer el camino que el Eterno quiere. Que el camino que el Eterno dejó en su Torah. Bien, entonces, el veneno de la serpiente, ese veneno, solo lo que está manifestando es algo que ya estaba ocurriendo por dentro de los israelitas. Por dentro de nosotros está haciendo eso ahorita en estos momentos. Porque ese veneno te está llevando a la incredulidad. Veo de repente yo muchos hermanos que hablan, le quieren sacar
a la Biblia el texto, contexto y pretexto, qué sé yo, que muchas cosas para no cumplir, para de repente agarrarme de los textos que me conviene y los textos que no me conviene lo oculto, ¿no? O lo transformo en otra cosa para que, no sé, para poder engañarlo, no. Las cosas del Eterno son rectas, las cosas del Eterno son directas, las cosas del Eterno son muy transparentes, amados hermanos y hermanas. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Bien, entonces hay que entender algo aquí, lo que nos quiere decir el Eterno, ¿no? ¿Por qué el Eterno mandó serpientes, ¿no? ¿Por qué mandó serpientes el Eterno en el desierto? Lo que estamos leyendo en el libro de Números capítulo 21. ¿Por qué? ¿Por qué mandó estas serpientes? ¿Cuál es el fin? ¿No? Entonces, la serpiente en el libro de Bereshit Génesis capítulo 3, ¿no? En adelante pueden leerlo, amados hermanos y hermanas, apúntenlo. Desde el principio, la serpiente siempre está ligada al engaño, ¿no? A la mentira, ¿no? La serpiente contradice la voz del Eterno, ¿no? Por eso mandó a las serpientes el Eterno en el desierto para que los mordieran los israelitas y murieran. ¿Ven? Porque habían murmurado, ¿no? Y esa murmuración entra en el corazón, entra en la mente, ¿no? Hay un video que subí que es sobre el pecado, ¿no? Dice que el pecado está al acecho, dice, ¿no? Está a la puerta, ¿no? Está como agazapado, dice, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando ahorita. El pecado está ahí a la puerta, a la puerta, a la puerta del corazón, dice. Está esperando que nosotros bajemos las guardias y entre el pecado para que nosotros podamos blasfemar contra el Eterno, ¿no? Por eso, eso es lo que hace la serpiente, ¿no? Engaña. Quiere que contradizcamos al Eterno, ¿no? Entonces, esto no es una casualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad del Eterno, ¿no? Y quedaron expuestos al engaño. Cuando tú ya rechazas por completo al Eterno, ya el enemigo entra ahí. Él te va a engañar, te vas a creer a la mentira, vas a hacerlo tú, vas a creerlo como verdad, ¿no? Y a la verdad del Eterno vas a decir, no, eso no es así, no, eso es falso, ¿no? Te vas a creer tu propia mentira. ¿Ven? Entonces, por eso vienen muchas pruebas, amados hermanos y hermanas. Vienen demasiadas pruebas. Bien, entonces, lo que tú rechazas, amado hermano, del Eterno, eso es lo que tú rechazas, eso lo que tú rechazas termina gobernándote. Esa mentira, ese pecado. Bien, tanto es así que de repente no puedes salir de él. Bien, pero yo no espero que eso suceda. Bien, yo espero que el Eterno tenga compasión de nosotros para poder entrar en su verdad, para poder caminar en sus sendas de justicia, para poder caminar en su Torah. Y todo espíritu que no exalte el Eterno, que lo reprenda, amados hermanos y hermanas. Bien, entonces, vamos a ir al libro de Números, capítulo 21, versículo 8. Libro de Números, capítulo 21, versículo 8. Dice la Torá. Y Yahweh dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dice, ¿no? Aquí viene de repente algo que rompe la lógica humana, ¿no? O sea, acá de repente viene una pequeña confusión, ¿no? El Eterno le dice, ¿no? Que Moshe se haga una serpiente, ¿no? Y que todo aquel que fuera mordido y mirare lo que Moshe había hecho, ¿no? Se sane, ¿no? Se cure, ya no muera ya, ¿no? Entonces, el Eterno
no quitó las serpientes, ¿no? Porque el Eterno fácilmente, Moshe hubiera dicho, ¿no? Orado el Eterno, ¿no? Para que pueda quitar la serpiente, ¿no? Pero el Eterno no lo hizo, ¿no? Le dijo a Moshe, hazte una serpiente, le dice, ¿no? Aquí, ¿no? Y sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirar a ella vivirá, ¿no? O sea, Elohim, el Eterno, no quitó la serpiente, ¿no? Más dio una instrucción, dio el Eterno, ¿no? ¿Cuál fue esa instrucción que dio el Eterno? Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá, dice, ¿no? Pero ¿cómo así, amados hermanos y hermanas? Hay que entender bien esto. Bien, dice, el problema era la serpiente. Ya, ese era la raíz del problema, ¿no? Era la serpiente que mordía a los israelitas y morían, pues, ¿no? Y el Eterno usa la serpiente como medio de sanidad, ¿no? Y acá hay un principio muy grande, ¿no? Vamos a leer el libro de Números, capítulo 21, versículo 9, el siguiente versículo nada más, que dice, y Moshe hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Así dice la Torá. Entonces, era una serpiente lo que había hecho Moshe. Pero esa serpiente que había hecho Moshe no tenía vida, ¿no? No tenía veneno, no era una serpiente de metal, no era nada, pues, ¿no? Era una serpiente sin veneno, no tenía vida, ¿no? Era de bronce. Bien, entonces, hay que entender algo, ¿no? ¿Qué representa esa serpiente? ¿No? Porque eso parece de repente algo ilógico, algo contradictorio, ¿no? Pero eso tiene una lógica muy importante y esa lógica va relacionada al Mashiach, ¿no? A nuestro don Yeshua HaMashiach, ¿no? Vamos a entenderlo paso a paso para que podamos desarrollar este tema que está muy interesante. Bien, entonces, en la serpiente ya hecha representa que el pecado, ¿no? El engaño ya estaba expuesto ya, ¿no? El pecado juzgado. Bien, entonces era la serpiente que había hecho Moshe era la serpiente pero sin el veneno ya, ¿no? Sin poder, ¿no? Como que lo tuviera acá arriba, pues, ¿no? Arriba, ¿no? Y ya sin poder, sin nada, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque el Eterno usa la serpiente, ¿no? Porque dice, acá la Torá dice en el versículo 9 dice, y Moshe hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía, ¿no? Acá vamos a relacionarlo con el Nuevo Testamento, ¿bien? Vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 3 versículo 14 para poder entender este versículo en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos al Nuevo para poder entender. Libro de Juan, capítulo 3 versículo 14. Dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, ¿no? ¿Ven? Acá Moshe levantó la serpiente en el desierto para que para que las personas que ya estaban mordidas por la serpiente miraran esa serpiente que había hecho Moisés, levantó la serpiente y ellos se sanaban. ¿Ven? Y acá en el libro de Juan capítulo 3 versículo 14 dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Esto hay que entenderlo, amados hermanos y hermanas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Hay que tener cuidado porque en entender este versículo, porque aquí nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ojo que no es la serpiente, ¿ya? Nuestro Adón Yahshua no es el pecado, ¿bien?
Él, Adón Yahshua Hamashiach, él cargó el juicio del pecado. Bien, él cargó el juicio del pecado. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Miren que lo que dice aquí. Es muy interesante. Apúntenlo en sus casas para que lo puedan repasar. 8.3 dice, porque lo que era imposible a la ley, a la Torá, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, dice, ¿no? Entonces, dice que condenó el pecado en la carne. ¿Ven? El pecado, cuando nuestro Adón Mashiach, Adón Yahshua HaMashiach, estaba en la cruz, el pecado fue expuesto, ¿no? Porque nuestro Adón Yahshua HaMashiach fue, ¿qué dice aquí? A su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá, amados hermanos? Para poder entender, ¿no? Y ustedes van a darme la razón aquí porque todos dicen que nosotros, las personas, no podemos guardar la Torá. Dicen que las personas, dice que cuando hablas a un hermano, le dices, tienes que guardar la Torá. Te dicen, si nadie guarda la Torá, nadie es imposible guardar la Torá. Entonces, aquí el texto dice que el Eterno mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado y condenó el pecado en la carne, dice, ¿no? Nuestro don Yahshua HaMashiach dio el ejemplo de cómo guardar la Torá, ¿no? De que no es imposible para el hombre guardar la Torá. No es imposible. El Eterno quiere que nosotros seamos personas calificadas para pasar su juicio, ¿no? Lo que viene. Un pecador no va a pasar, ¿no? Por más bueno que de repente te creas, si tú no guardas la Torá, como dice el Eterno aquí, no vas a pasar, porque te estás creyendo tu engaño, tu falacia. Bien, entonces, ahí el pecado fue expuesto porque nuestro don Yahshua HaMashiach cumplió la Torá. Bien, el pecado fue juzgado en la cruz. Y es cuando el pecado pierde su poder. ¿Ven? El pecado no pudo gobernar, ¿no? Nosotros gobernamos para que el pecado no entre en nosotros. Es nuestra decisión, es tu decisión. Si tú quieres seguir la Torá del Eterno, estás en un camino de bendición, en un camino de gratitud, en un camino de gracia, en un camino que te va a llevar al Eterno, en un camino que te va a llevar a la vida eterna. Bien, entonces, amados hermanos, hay que entender ese principio. Ese principio es muy importante para poder entender estos pasajes y ese tema que es la murmuración. Bien, entonces, el acto de mirar esa serpiente, ¿no? Porque el que miraba a la serpiente era porque sabía que iba a morir, ¿no? Entonces, el acto ese de mirar no era físico solamente, era de reconocer su condición, ¿no? He pecado, ¿no? He pecado y creer en el Eterno, en creer en su palabra y en creer en el camino que está trazando para ti. Él te da la solución. Él te da un camino de salvación. Bien, entonces, aquí es obedecer su palabra. Bien, entonces el mirar se convierte en una fe activa en el Eterno. Bien, entonces hay que entender algo, ¿no? Y eso es lo que yo les hablaba en un principio cuando comencé la prédica ahora, que a veces estamos pasando por temas muy delicados, de repente estamos pasando por condiciones, qué sé yo, de repente falta de dinero, muchas condiciones que de repente el ser humano, el hombre, no lo entiende.
no entiende por qué pasamos este tipo de cosas, ¿no? Maldecimos, ¿no? Entonces vamos a entendernos o a enfocarnos en ese texto, ¿no? Que leímos, ¿no? Que el, el, el Eterno no desapareció inmediatamente las serpientes, ¿no? No lo hizo, ¿no? Las serpientes seguían ahí. Las serpientes estaban ahí, seguían, no lo sacó, seguían ahí las serpientes, ¿no? Pero ahora había una salida. El Eterno dio una salida, ¿no? Ahora, eso es lo que pasa ahora, ¿no? Ellos estaban caminando, salieron las serpientes y el Eterno dio la solución, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa ahora, ¿no? El mundo sigue igual. El mundo, como tú los estás viendo, el mundo está así, ¿no? Pero el pecado sigue existiendo, ¿no? Vemos a cada momento, podemos ver en la televisión, en la radio, en internet, muchas maneras de ver qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero para todo esto hay vida para el que cree, para el que cumple hay vida, ¿no? Entonces, el pueblo merecía morir, ¿no? Pero Dios, el Eterno, Elohim, abre un camino que los llevó a la salvación, que los llevó a arrepentirse de la murmuración que ellos estaban haciendo, de la murmuración que estaban hablando contra el Eterno y contra Moshe, que estaban despreciando todo lo que había hecho el Eterno por ellos, ¿no? Entonces, el Eterno no va a ignorar tu pecado, ¿no? El Eterno no ignora lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo que de repente estás transgrediendo, Él no lo ignora, ¿no? Pero tampoco el Eterno nos cierra la puerta. Él siempre nos da una salida que tenemos que tomar y abrazarlo, que tenemos que encaminarnos. Y esto nos va a ir bien en todo lo que nosotros emprendamos, en todo lo que nosotros pusiéramos nuestras manos, en todo lo que hagamos, el Eterno siempre va a estar con nosotros. Pero si seguimos estando en su Torah, si seguimos obedeciéndolo, no haciendo nuestros propios caminos, porque estamos entendiendo que nuestros propios caminos nos va a llevar a la muerte. No nos lleva a otro sitio más, nos lleva a la muerte. Bien, los caminos del Eterno son para vida eterna. Los caminos del hombre te lo lleva a la perdición. Bien, entonces, amado hermano y hermana, ahora también hay mordidos, ¿no? ¿No? Las personas estamos heridas, en pecado, ¿no? Ahora, hay que ver, pues, amados hermanos, dónde estamos mirando ahora. Hacia dónde nosotros apuntamos, ¿no? No, qué sé yo, ¿no? El pasado, el presente, ¿no? Entonces, hay que entender esto muy bien claro, amado. El Eterno nos da una solución. El Eterno nos da una salida. El Eterno nos da el camino para vida eterna. Bien, entonces, vamos a terminar con un texto, amados hermanos y hermanas, en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice la Torá: para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Ven? Entonces, la sanidad, amados hermanos, en el pueblo y ahora, no vino cuando des- desaparecieron las serpientes, no. No vino la sanidad ahí, ¿no? Vino cuando el pueblo miró lo que Dios estableció. ¿Ven? ¿Me entienden? Dios establece su Torah, que la cumplas, que lo guardes a cabalidad. ¿Ven? Entonces, amados hermanos, espero que este tema les haya servido de mucho y pueden compartirlo con sus seres queridos para que puedan saber más sobre las raíces hebreas. Pueden compartir, dale, apóyame con un me gusta para poder seguir subiendo más contenidos a la red. Gracias mediante el Eterno, que el Dios, el Eterno, por intermedio de nuestra don Yeshua HaMashiach, los bendiga,
los guarde y los bendiga. Hasta la próxima, amados hermanos y hermanos. Shalom.